Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de formación de la mano de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y de Derecho Práctico. Para los que no me conozcáis, soy Pilar Vilella, soy vocal de la agrupación. Voy a presentar esta interesantísima charla y luego al final también estaré con todos vosotros para todas las cuestiones que queráis plantear. Bueno, para los que no conozcan nuestra agrupación, que supongo que ya seréis pocos, ¿no? Porque damos un poquito de tabarra en las redes sociales. Queremos que sepáis que estamos disponibles para vosotros, tanto en nuestro correo electrónico, que ahora ha cambiado, para que lo sepáis, es aja@icam.madrid, y también a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, para cualquier consulta que podáis tener acerca de vuestra colegiación, dudas que os surjan sobre vuestro desarrollo laboral, cualquier cuestión en la que os podamos ayudar, os vamos a recibir con los brazos abiertos. Recordad también que desde AJA Madrid vamos a continuar de la manera que estamos haciendo ahora mismo con esta formación continua para tratar de ayudaros a esta formación y especialización que todos los abogados necesitan. Antes de pasaros con el fantástico ponente, con Juan Manuel, que ya lo tenemos aquí, voy a pasaros antes con José María Comas, que seguro que también lo conocéis, es el director de Derecho Práctico, para que os cuente muy brevemente este proyecto. Adelante, José María. Gracias, Pilar. Mira, muy rápido. Os hablo sobre todo a los nuevos de cómo funciona el webinar y qué funcionalidades podéis emplear para interactuar con el evento. Para empezar, tenéis la funcionalidad preguntas, a través de la cual podéis formular preguntas al ponente que luego se las remitiremos al final del evento, pero podéis preguntar a partir de ya, una vez ya hayamos empezado. Luego en el chat pensad que vamos a colgar, vamos a compartir una URL con el canal de podcast de Juan Manuel Ruiz Gómez sobre justamente, creo que se llama el juego interno del abogado, que además os recomendamos. También estad atentos al chat porque colgaremos esa URL. Y en la parte de documentos veréis no solo información de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, sino info de nuestros colaboradores, y entre ellas podéis descargar una serie de ebooks que entendemos que son muy valiosos sobre gestión del despacho, tecnología legal, además, y de forma, ya os digo, gratuita. Mirad, yo creo que esta hora que vais a pasar va a ser una de las horas mejor invertidas de este 2021 para vosotros, porque vais a acceder a un conocimiento, a una habilidad que realmente es poco accesible. En el sentido, no se habla mucho de esta habilidad que nos va a comentar el ponente. Por cierto, un ponente, como os digo, excelente y del cual, Pilar, nos vas a hablar un poquito ahora, ¿verdad? Sí, así es. Muy brevemente, porque yo creo que, como siempre, aquí es el ponente el que tiene muchísimas cosas que aportarnos y con las que vamos a aprender muchísimo. Pero muy brevemente, Juan Manuel Ruiz Gómez es abogado del Estado en excedencia, con experiencia de más de 35 años en el mundo de la abogacía, con lo cual tiene mucho que contarnos acerca de nuestro mundo, y además 15 como coach y mentor de abogados. Desde su experiencia, Juan Manuel nos va a ofrecer una interesantísima ponencia sobre dinámicas de poder e influencia para jóvenes abogados. Antes de empezar, hemos estado hablando que quizás es un concepto un tanto tabú, del cual no se habla mucho. Además, todo esto lo va a enfocar a nosotros, ¿no? A jóvenes abogados, a aquellos compañeros que están comenzando. Vamos a sacar a la luz un concepto que es un punto ciego. Hablaremos del poder de las organizaciones, el poder de los despachos, pero también, no menos importante, el poder personal. Por último, quiero recordaros que el próximo miércoles, esta es la primera de 2 sesiones, el próximo miércoles vamos a continuar con una segunda sesión, también hablaremos de esa capacidad de influencia personal que vamos adquiriendo los abogados, así que os animo a que a todos aquellos compañeros que están hoy acompañándonos, que no os perdáis el próximo miércoles la segunda parte. Lo dicho, Juan Manuel, el ruedo es todo tuyo. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros, y estamos deseando escuchar tu interesantísima ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Me he quedado impactado con eso de fantástico ponente, honestamente. Hace mucho que nadie utiliza esa palabra conmigo y te lo agradezco y todo eso. Bueno, yo estoy muy agradecido pues, que abráis este espacio, que creéis estos
estos sitios donde la gente, los jóvenes abogados, pues se puedan enriquecer, porque tal como está la profesión, pues yo creo que lo necesitamos, lo necesitan ellos especialmente. Hoy vamos a hablar de poder y de influencia, que hoy y el próximo miércoles a la misma hora. Y tenemos solo 2 horas para tratar un tema que es vastísimo. Y lo vamos a hacer, como os podéis imaginar, no podemos abarcar todo. Hay bibliotecas escritas sobre poder y lo vamos a enfocar en vosotros, en los jóvenes abogados. Es decir, yo me pongo un poco en vuestra piel de si yo estoy empezando, esté en un despacho colectivo o esté por mi cuenta o esté contratado en una empresa, ¿cómo puedo ampliar mi cuota de poder? Poder es lo que nos capacita para conseguir lo que queremos. Así que es un tema que merece la pena. El propósito de estos 2 días es, por un lado, tomar conciencia de un concepto que es verdaderamente tabú. Yo no he visto que se explique en ningún sitio, no he visto que se enseñe en las universidades y que, sin embargo, es fundamental. El poder en las organizaciones, en las parejas, en los grupos de amigos, ya veremos, es como un poco como las corrientes marinas en el océano. Son difíciles de apreciar y, sin embargo, lo deciden todo. Tú tiras una botella de plástico en el Caribe y sabes que aparece en Noruega indefectiblemente. Bueno, pues con el poder pasa exactamente lo mismo. Si queremos tener éxito como abogados, tenemos que ser conscientes de este factor y tenemos que saber jugarlo. Ya lo veremos. Esa es un poco la visión estática de poder. Si no somos conscientes de él, no podemos avanzar y a eso nos vamos a dedicar hoy parte de esta hora que tenemos. Y en segundo lugar, quiero ofrecer una visión estratégica. Quiero que salgáis de esta charla con herramientas muy concretas que aumenten vuestra cuota de poder, donde estéis. Quiero que veáis cómo fluye el poder, cómo aumenta el poder, cómo lo perdemos. Hoy vamos a hablar un poco de cómo no podemos llegar lejísimos, como os podéis imaginar, el tiempo es súper limitado, pero sí quiero despertar vuestra curiosidad. Quiero que a partir de esta charla empecéis a fijaros en eso, en el poder, en cómo fluye el poder dentro de vuestros despachos, o en vuestras relaciones de amistad, o en vuestras relaciones de pareja, o en el club de montañismo, si es ahí a donde pertenecéis, y empecéis a ser un poco expertos y sensibles con el tema. El propósito de esta charla, de verdad, no es que sepáis más de poder, sino que os volváis más poderosos. Así que con eso vamos a empezar. Va a ser una charla frustrante, para mí mucho, porque es un tema que normalmente, con ejercicios prácticos y todo, normalmente me lleva 10-12 horas y ahora lo tenemos que condensar simplemente en dos horas. De todos modos, al final de la charla habrá un espacio para que podáis preguntar, que podáis formular vuestras dudas y os daré también alguna orientación de por dónde expandir un poco vuestro conocimiento del mismo. Pues bien, como vamos a ser prácticos, no vamos a definir lo que es poder. Yo creo que todos tenemos un concepto intuitivo de lo que es poder, esa, digamos, capacidad de influir y de impactar en nuestro entorno. Y bueno, pues todos sabemos que no es lo mismo entrar en tu casa que entrar en la casa de alguien, de un vecino, no te sientes con el mismo poder, no es lo mismo presentar una factura a un cliente que pedirle dinero a tu mejor amigo. En unos sitios, en unos momentos te sientes poderoso y en otros no te sientes sin poder. Y el poder, que sepáis que es un fenómeno inevitable, y además universal. Está en todos los sitios donde estemos. Es decir, todo, en las familias, en los grupos de amigos, por supuesto en los despachos, en el trabajo, ahí siempre hay poder y el poder fluye, y todos tenemos poder. No, la cosa de no tengo ningún poder es una quimera. Acordaros del famoso libro de Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco que estuvo en un campo de concentración, escribió ese libro
tan extraordinario El hombre en busca de sentido, y te dice que incluso ahí donde parece que la gente era un pedazo de carne, sin embargo tenía poder. Lo digo esto un poco para animaros a aquellos que estáis en despachos y os sentís pequeños, que ahí aún así tenéis poder. Y eso sí, lo tenéis que saber manejar. Y de eso es de lo que va un poco la charla hoy. Las fuentes de poder, tampoco me voy a extender mucho, pero son muy intuitivas. Por un lado está el poder externo legitimado institucional, te nombran socio director o director de un departamento y ya te otorgan una serie de competencias y ya por el simple hecho de serlo tienes una cuota de poder. Claro que no todos los directores de departamento tienen el mismo poder que los demás, es decir, además de lo institucional tiene que haber otras cosas. Y esas otras cosas son, a veces es el poder social, el poder que te atribuye la gente que tienes alrededor, el grupo, es decir, el caso típico de los influencers. Bueno, pues también hay influencers dentro de un despacho. Y eso depende, ya lo veremos, si nos da tiempo, depende mucho de los valores que haya en el grupo. Si tú estás en un grupo de amigos, pues a lo mejor el valor es pues ser una persona divertida, graciosa, guapo si quieres, lo que sea. Y si estás en un despacho, a lo mejor lo que se valora son otro tipo de cosas. Es la seriedad, es ser responsable, conocer tener unos conocimientos muy vastos. Entonces, si esos son los valores y tú quieres tener, digamos, poder social dentro de ese despacho, pues tendrás que tener esos conocimientos. Y luego, finalmente, hay otra cosa que a mí me parece mucho más importante, que es el poder personal. El poder personal, que es esa sensación interna que tenemos, subjetiva, de que valemos, de que nuestra vida gobernamos nosotros y no los demás. Es lo que nos sostiene en los malos momentos, nos sostiene en épocas de crisis, cuando se produce un divorcio, cuando enfermamos, cuando nos despiden del despacho o a menor medida cuando perdemos un caso o se va el cliente. Entonces, esa parte que poniéndome yo un poco en la piel vuestra, pues me parece fundamental que cultivéis. Hoy día realmente las circunstancias son muy agresivas y yo veo mucho en mi labor como mentor y como coach, veo muchos problemas, pues eso, de autoestima, de sensación de inferioridad o de tirar la toalla anímicamente. Y con gente joven, que le quedan muchos años por delante. Antes de seguir, quiero que sepáis que todo lo que os digo, bueno, he hecho un estudio profundo, pero fundamentalmente es resultado de mi observación en estos años de ejercicio. Es decir, trato con muchos profesionales, con muchos abogados. Entonces, no veréis aquí, digamos, voy a intentar, vamos, no ser dogmático, porque repito, el poder es una cosa muy amplia, pero sí muy, muy, muy ajustado a las necesidades, a la situación de vosotros los jóvenes. Bien. Os daréis cuenta de otra característica del poder. Sí, espero que estéis ya pensando en vuestro despacho, en vuestro grupo, en vuestras relaciones de pareja, para empezar a ver, oye, ¿soy yo poderoso, tengo poder o lo tienen sobre los demás, o otros lo tienen sobre mí? Pues otra de las características es que el poder es muy fluido, cambian de las instituciones porque te pueden cesar socialmente, porque puedes caer en desgracia. El poder personal porque evoluciona, de repente caes en una pequeña depresión y de repente tu sensación de valía disminuye mucho. Y cambia según también las circunstancias. Tú puedes ser muy poderoso en el despacho, sentirte muy poderoso y muy poco en tus relaciones afectivas, por poner un ejemplo. Yo recuerdo una de las experiencias más fuertes que yo he experimentado en mi vida fue después de sacar la oposición y de haber estado un año en Burgos como abogado del Estado y de ser allí, pues yo era un chavalín joven, había tenido, sí, por qué no decirlo, también un poco de suerte con la oposición. Yo recuerdo, y de ser así, allí un niño de oro, como quien dice, con muchas expectativas de los demás y muy, muy fluido, cuando me fui a Estados Unidos
Y recuerdo que a los 10 días de llegar allí a Estados Unidos, de repente caí del guindo y me di cuenta que allí nadie sabía nada de eso. No sabía ni si era yo, quién era yo, de dónde venía, qué era la abogacía del Estado, qué era España. Yo recuerdo esa sensación de alivio profundo. Entonces, ahí me había despojado totalmente de poder y eso, curiosamente, había producido un gran alivio. Era como si estuviese realmente pues drogado. Bien. Otra cosa importante sobre el poder, porque repito, es un tabú y lo veremos, es que el poder es absolutamente necesario. Es decir, si quieres hacer algo, si quieres liderar a tu equipo, si quieres influir en tu cliente, si quieres que tu cliente siga tus consejos, si tú quieres impactar en el juez con tus escritos, si quieres saber decirle no al cliente sin sentirte mal, vas a necesitar poder, un cierto poder. Y además, cuando tienes poder, tiene una ventaja también, y es que te protege frente a otra gente que quiere imponer su poder sobre ti. Eso es una parte muy importante, sobre todo cuando somos jóvenes abogados, es decir, donde tenemos que saber qué hacer si un socio nos manda a por café, por poner un ejemplo, o si no nos da acceso al cliente. Tenemos que saber cómo reaccionar en ese momento y cómo decirlo de una forma que no ofenda, que sea constructiva. El poder, además, es neutral. ¿Qué quiere decir? Pues que es un poco como el dinero, no es ni bueno ni malo. El dinero hace las mejores obras y las peores obras, y con el poder pasa exactamente lo mismo. Tan poderoso era Gandhi como Stalin. Y dentro del despacho, sin irnos tan lejos, dentro del despacho vemos que hay gente que lo ejerce bien y otros que lo ejercen mal. Hoy no me voy a meter en un tema que me encantaría meterme, pero que no va a dar tiempo, y tampoco quiero abrir un melón que no sepa cerrar, que es el tema de la ética y el poder. Es decir, ejercer el poder, igual que la persuasión, igual que otras habilidades, sin unos valores, sin una ética, pues es arriesgado para ti y también para los de alrededor. No me voy a meter eso, pero que sepáis que ese es un tema importante. Pero, bien. Ventajas que tiene, es neutral, tiene ventajas tenerlo y también desventajas. Si tú tienes mucho poder, tienes muchas oportunidades, tienes muchos recursos, y al mismo tiempo es posible que te falte fuerza, que te falte habilidades sociales. Es decir, si te llevan siempre en carruaje, difícilmente vas a ser un atleta. Y con la falta de poder pasa exactamente lo mismo. Es decir, la falta de poder puede llevarte, igual que la falta de dinero, te puede llevar a una vida de lucha, a una vida sufriente, y al mismo tiempo hacerte muy resiliente. ¿Qué quiero decir con eso? Que en las circunstancias en las que estéis cada uno dentro del despacho, en vuestro ambiente, ahí tenéis que ver el lado positivo del mismo. O sea, os animo a que investiguéis y a que os deis cuenta el aspecto también formativo de la falta de poder. Aunque aquí estamos para hacer que seáis poderosos. Bien. Dicho todo esto, estas características generales, tenemos que reconocer, si observamos un poquitito, tenemos que reconocer que tenemos una relación muy paradójica con el poder. Tenemos una relación paradójica. Lo necesitamos. Si yo quiero ser, por ejemplo, yo tengo hijos, si yo quiero ser un buen padre, necesito una cuota de poder sobre ellos, para poder influirles, para poder educarles, que tengo uno en el colegio. Si quiero hacer un equipo y constituir un equipo dentro del despacho, necesitaré una cierta cuota de poder, y así en todo. Es decir, lo necesitamos, lo queremos. Si pensáis un poquitito,
muchas de las cosas que hacemos durante la vida, algunas nos llevan la vida entera, yo qué sé, ganar dinero, yo qué sé, adelgazar, lo que queráis, muchas de ellas tienen como objetivo secundario, ulterior, el tener una mayor cuota. Es decir, pierdes peso, porque así vas a ser más atractivo, te van a reclamar más. Tienes dinero, ¿por qué? Porque así vas a poder estar al margen de las fluctuaciones de la vida, de los vaivenes, del poder de otros. Entonces, ahí tenemos una relación que lo deseamos profundamente y al mismo tiempo, el poder pues nos asusta, nos atribuimos, en general, atribuimos muchas de nuestras desgracias al mal uso de poder. Por eso, viniendo, y me estoy refiriendo desde un punto de vista antropológico de la historia que venimos, pues claro, tenemos una relación muy difícil a veces con la autoridad, en la forma que ésta se manifieste. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad se explica en forma de guerras, en forma de crisis, en forma de conquistas, en forma de derrotas, todo en ese plan. Entonces, pues tenemos una relación así muy paradójica, y el poder, como decía Pilar, pues no se explica ni en las universidades, ni en los cursos, ni nada. Y repito, es tan importante como las corrientes marinas en el océano. Bien, entonces, pues, al lado de ese poder externo, pues hemos dejado ya entrever, hemos hablado un poco del poder personal en el sentido de que tiene una dimensión psicológica. Es decir, cuando nosotros lo que queremos no es conquistar nada, sino dominar nuestros hábitos, dominar nuestras emociones para que no puedan con nosotros, si queremos disciplinarnos en cualquier sentido. Estoy pensando ahora en los que hacen oposiciones y después ahí necesitamos una cierta cuota de poder, necesitamos una cierta fuerza de personalidad, tenemos que desarrollar esa personalidad, unas habilidades sociales, inteligencia emocional, una palabra que ahora se usa muchísimo, resiliencia, y un tema que a mí me parece crucial y que es prácticamente el primero o digamos el telón de fondo de la inmensa mayoría de la gente con la que trabajo, que es el tema de la autoestima, el tema de si yo me considero valioso o no me considero valioso. Si no me considero valioso, pues en el fondo de mi alma, pues entonces seré como los malos actores, sobreactuaré, me pondré un traje estupendo, dejaré de preocuparme por querer ser un buen abogado y me centraré en querer parecer un buen abogado, que es muy distinto. Esto es como cuando se les mete a los chicos mucha presión con las notas y mucho miedo. Hay un momento donde, yo lo he visto con muchos, que hay un momento donde hacen clic y donde dejan de querer o de amar, digamos, las matemáticas, por poner un ejemplo, y empiezan a amar las buenas notas en matemáticas. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros los abogados. Si perdemos un poquitito la autoestima y nos metemos en un modo de supervivencia, muchas veces sin darnos cuenta pasamos de querer, de amar nuestra profesión, de querer realmente ser un buen abogado y pasamos a pretender, nos volvemos a veces arrogantes o al contrario, tímidos. Ya hablaremos más de esto. Bien. Bien, entonces lo que ya he perdido las notas, porque ahora con lo de online está muy, en fin, hay una distancia, pero te permite poner todas tus notas sobre la mesa y ya he perdido un poco la. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de las de cosas, digamos, vamos a empezar a hablar para que ya sepáis un poquitito de qué vamos a hablar, salgáis con
con herramientas muy concretas, vamos a hablar un poco de cosas de sentido común que nos aumentan y nos disminuyen el poder. Es decir, si queréis ser poderosos tenéis que saber cómo aumenta y cómo disminuye. Y son cosas que vamos a ver que están en el día a día y que muchas veces pasan desapercibidas bajo el radar. Entonces voy a ver si soy capaz de abrir la cámara. La cámara para mostrar mi pantalla. Muy bien. No, no es esta, obviamente. Tampoco es esta. Esto es la auténtica ley de Murphy, porque hace 2 minutos, como os podéis imaginar, la tenía abierta. Mira, aquí está. Vamos a ver cosas, cuestiones que nos... Perdonad. No sé qué le ha pasado. Ya, disculpadme. Ahora sí. Mira, vamos a ver. Un poco de sentido común, para no ser muy dramático y hablar de reglas o de principios generales, vamos a hablar un poco de sentido común en relación con el poder. La primera regla, y estas son observaciones personales que yo he ido anotando a lo largo de estos años en mis diarios. Primero, el hacerle sentirse seguro a tu jefe sin sobreestimarle. Muchas veces yo he visto que estamos tentados a alardear ante los jefes, alardearles de nuestras habilidades dentro y fuera del despacho. Y eso a veces los jefes lo entienden bien y lo aceptan. Pero si tú te encuentras con un jefe inseguro, a veces nuestros alardeos, aunque seamos nosotros jerárquicamente estemos más abajo que ellos, a veces les produce envidia e inseguridad. Y eso no tiene mucho, no es un buen plan, tener al jefe un poco que se siente un poco amenazado, al mismo tiempo digo, sin sobreestimarle. Cuando sobreestimamos a la otra parte, cuando nos hacemos pequeños, una cosa es admirar las habilidades que nuestro jefe tiene, que están bien, y el esfuerzo que ha hecho, y la carrera que tiene, y los conocimientos, y otra muy distinta, sobreestimarle. Sobreestimarle significa que te haces pequeño. Si le haces al grande, tú te haces pequeño. Y eso no va a favor de tu cuota de poder. Otra regla de sentido común es escuchar más que hablar. Los grandes abogados que yo he visto en la profesión, ha sido siempre gente que se imponía, que impactaba con el silencio, no con hablar más. Hablar de más no te va a dar poder, sino probablemente te lo quita. Es decir, dicen incluso que si tú quieres tener poder, no des toda la información que tú tienes. Crea una especie de aura de misterio para que la gente pues se quede con la duda de qué es lo que es. Si tú pones en tu currículum, por ejemplo, si en tu currículum no pones algo que es sustancial, que no es sustancial y que tú sabes que tu interlocutor lo va a ver, cuando te diga, oye, ¿y por qué no lo has puesto? Y dice, bueno, porque no me parecía importante. Y sin embargo dice, ¿cómo que no sería importante? Es como si yo en mi currículum no pongo que he estado 3 años en Estados Unidos y no le doy importancia. Pues claro, mi interlocutor pensará, bueno, ¿qué otras cosas este hombre habrá hecho que no le da importancia? Si no da importancia a cosas importantes, es que él es importante. Otra regla de sentido común, si lo que queremos es
incrementar nuestra cuota de poder, y estoy pensando en vosotros, en los despachos, es evitar las discusiones. Las discusiones, esa necesidad que a veces sentimos de llevar la razón, pues es una mala tentación, no es inteligente. Las discusiones, tanto si las ganamos como si las perdemos, no nos dejan en buen sitio, y eso lo sabemos perfectamente con las parejas. Es decir, podemos tener una discusión con la persona a la que amamos, ganar la discusión, es decir, demostrarse que tienes razón, si es que alguna vez se consigue, pero que tienes razón, y perder la pareja. Entonces, no tiene sentido. Las discusiones cuando las ganamos, crean resentimientos. Entonces, ni con compañeros, digamos, de nuestro nivel, ni con nuestros jefes, ni tampoco con la gente que trabaja con nosotros por abajo, las discusiones, pues evitarlas. No tiene sentido. Hay veces que lo que hay que decir es, bueno, seguiremos hablando mañana, en este momento no es el momento. Si queréis, otra regla de sentido común, Carlos, es llamar la atención. Sabemos que cuando queremos impactar en una fiesta, en una reunión, tenemos que llamar la atención. Eso lo saben las mujeres y también los hombres exactamente igual. Lo peor es pasar desapercibido. Entonces, ¿cómo llamas la atención en un despacho? Bueno, tienes que hacerte ver. Es decir, si piden voluntarios, tienes que aparecer. Si hay un sitio donde se toma café y donde se juntan los compañeros, pues se te tiene que hacer ver. Si piden colaboraciones, tienes que levantar la mano. Tienes que levantar la mano, hacerte ver, no meterte en la cueva, de lo que somos muy aficionados, tenemos que admitir, muy aficionados cuando nos sentimos inseguros, nos metemos, nos encerramos. Yo recuerdo en el despacho grande donde estuve que los jóvenes es que bajaban la cabeza, miraban el papel y no la levantaban. Bueno, eso no te ayuda, o sea, te ayuda a concentrarte y al mismo tiempo no favorece el flujo, digamos, de poder dentro de la organización. Otra cosa importantísima, otra regla de sentido común es, si quieres poder, no tomes partido. Muchas veces en las organizaciones se producen, pues, no sé, divisiones, se producen, digamos, conflictos y hay como partidarios de una cosa o de otra. La gente con poder no toma partido. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre porque es hiper conocido, un abogado del Estado. Recuerdo, mi padre era preparador de abogados del Estado y este era abogado del Estado y era pues el número uno. Y yo recuerdo que le pregunté a mi padre, oye, fulanito, en un problema que había entre dos tendencias dentro de la organización, dice, fulanito, ¿de qué parte está? Y yo me acuerdo que mi padre dijo, fulanito solo está de parte de sí mismo. Y es un hombre que ha sido hiper popular, hiper conocido, es un ejemplo. Tomar partido te pone de seguidor de un lado. La gente poderosa no es seguidora, ni de uno ni del otro. Otra regla es la de saber rendirse. ¿Qué significa saber rendirse? Bueno, pues que hay circunstancias profesionales dentro del propio despacho, donde sabes que no tienes la razón y sabes que no vas a ganar el caso, tienes un caso perdedor. En esos casos, lo mejor es, de una forma elegante, no digo rendirse, pero reconocer la victoria, reconocer la preferencia del otro. Eso es mucho mejor que batallar y darle el gusto al otro de haberte ganado. O sea, saber rendirse, si le quitas el término, la connotación negativa, es una actitud inteligente desde el punto de vista del poder. Pierdes menos poder rindiéndote que batallándote y quedando humillado. Otra regla de sentido común muy profunda, muy psicológica,
si queremos tener poder, es hacer pequeños los problemas. Es decir, todos sabemos que las cosas, los problemas no son ni grandes ni pequeños, sino que los hacemos grandes o pequeños. Para unos lo mismo es un problemón enorme y están todo el día quejándose, para otros hacen el problema, lo hacen pequeño, no le dan ninguna importancia. Para unos el atasco por la mañana es un calvario y para otros es un tiempo mucho más fácil. Es un poco lo que en latín, lo que estudiamos en derecho romano, de minimis, non curat praetor, de las cosas pequeñas no se ocupa el pretor. Si tú eres un pretor y te sientes un pretor, una persona con poder, vas a tender a hacer pequeños los problemas. Si los haces grandes, sabes que eres pequeño. Entonces, tener esa habilidad, oye, por ejemplo, cuando te viene un caso, y te parece muy difícil, bueno, pues tienes dos opciones psicológicamente, hacerlo muy grande o quitarle importancia, relativizarlo. Eso es lo típico. Cuando ves a un abogado que relativiza las cosas difíciles, sabes que estás ante un abogado grande, que no le vienen grandes los temas. Pedirse los casos difíciles, esto es una cosa de libro, dentro de un despacho. Cuando estoy pensando en vosotros, los abogados jóvenes, en un despacho, cuando surgen casos difíciles, por favor, no perdéis la oportunidad de levantar la mano. Y si no os cogen, insistid, decid, este es un caso difícil, quiero participar en el mismo. Cuando tú te encuentras a un abogado que no tiene miedo de esos casos difíciles, que no esconde la cabeza, que no se escabulle, que no se escaquea, sino que da la cara y dice, sí, yo lo quiero, sabes que estás con un hombre grande, con un hombre grande. Entonces, por favor, no perdáis, esto es de sentido común, no perdáis la oportunidad, cuanto más difícil es el caso, sobre todo si estáis al comienzo de vuestra carrera, levantar la mano, aunque salgáis luego, digamos, en horizontal, salgáis con las patas por delante, da lo mismo, habéis causado un impacto importante, que eso es lo que queréis desde el punto de vista del poder, causar impacto. Del montón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir básicamente que si tú quieres poder dentro de una organización, tienes que ser del centro. O sea, tienes que evitar generar resistencias. Tienes que evitar generar envidias. Y esas resistencias y esas envidias muchas veces las hacemos cuando nos separamos, cuando vamos por libre, cuando no. Tendremos que hacer un pequeño teatrillo. No os digo que condicionéis toda vuestra vida al grupo, ni muchísimo menos, pero tendréis que hacer un poco el teatrillo para limar las resistencias. Al grupo, los grupos son como auténticas manadas. Entonces, si tú te apartas y vas por libres, vas a generar eso, vas a generar resistencias del montón. Es decir, por lo menos en la apariencia. Luego, internamente, tú eres la persona más libre del mundo, una persona que te siente segura, pero en ese momento haces el teatrillo. Y como teatrillo no tienes ningún problema, sabiendo que lo es. Paciencia. Esa es otra característica que yo he apuntado en mis cuadernos personales como característica del abogado poderoso. Es decir, tú no ves un abogado grande que vaya con prisa, aunque llegue tarde. Nadie ha visto a la reina de Inglaterra corriendo a ningún lado, le da lo mismo. Y sin embargo, cuando ves a alguien apresurado, angustiado, jadeando, pues tú ya sabes que estás a un nivel no de rey, sino de esclavo. Entonces, yo sé que esto no es fácil en la vida diaria y que efectivamente a veces no hay más que correr. Pero una cosa es hacer las cosas rápidas y tener una vida profesional intensa. Seguro que muchos las tenéis, una vida profesional intensa, y otra muy distinta, el ir jadeando por la vida con esa sensación de que no llegas, de que no sé qué, de que estás al borde del precipicio siempre. Cuando ves a una persona así, tú ya sabes que no es un abogado grande, poderoso. No te quejes, básico. La queja
que está muy extendida y estamos muy habituados. Sin embargo, es una declaración oficial de que eres poco poderoso, de que eres pequeño como abogado. Un abogado grande, cuando escribía esto, recuerdo que puse en mi cuaderno el caso de Antonio Garrigues, el fundador, el socio director, o digamos, el alma mater del despacho de Garrigues. Bueno, no me imagino a Antonio Garrigues ni a ningún otro abogado importante quejándose de la justicia o de los jueces o de nada. Solo se quejan los pequeños. Quejarte significa que te sientes impotente, que no tienes más remedio que soportarlo, que aguantarlo. Entonces, os animo, si queréis sentiros poderosos y sobre todo que os lo reconozcan alrededor, no seas tan tonto, perdona la palabra, pero tan tonto de quejarte. Y lo mismo de la regla 12, no hables mal de otros. Si yo hablo mal de otro, puedo tener en ese momento, si estoy tomando un café, puedo tener un poco ese juguillo de la complicidad, pero resta muchísimo a mi credibilidad. Es decir, la persona con la que estoy hablando inevitablemente va a pensar, bueno, ¿qué pensará? ¿Qué dirá este hombre de mí cuando yo no esté delante? Es decir, hablar mal de otros os lima, os lija, os erosiona el poder. No veréis, repito, grandes abogados que estén hablando de los demás, y si ves a alguien despotricando, pues sabes que ha perdido los papeles. Y por último, y no menos importante, para mí yo creo casi es la más importante, es la de ser rápido en reconocer los errores. La gente pequeña, los abogados pequeños, se escudan, disimulan, niegan los errores que cometen, y tenemos que reconocer que todos cometemos errores constantemente. Ahora, el error no tiene que conllevar, como les pasa a muchos, un sentido de la culpa. La culpa que viene del pensamiento un poco irracional de tengo que saberlo todo, tengo que aceptar todo, la culpa nos provoca vergüenza, y si no tenemos un poder personal fuerte, una personalidad sólida, pues lo que haremos será negarlo, escudarnos, en fin, como en el colegio pequeño, los niños cuando pregunta al profesor quién ha sido. En cambio, cuando tú te encuentras a un abogado que cuando a las cosas no han salido como se pensaba o como se deseaba, levanta la mano sin ningún problema y dice, no, esto es un problema mío, he sido yo quien me ha retrasado en esta operación. Pido disculpas ahora mismo y prometo que hoy a las 6 de la tarde tiene usted el dictamen. Cuando te encuentras a una persona capaz de decir eso, tú ya te lo has ganado para siempre. Uno de los problemas que tenemos es que creemos que el cliente lo único que espera es resultados positivos de nosotros. Y no es verdad. Es decir, yo he ganado asuntos, recuerdo perfectamente, he ganado asuntos y he perdido inmediatamente al cliente. Y al contrario, he perdido asuntos y me he ganado al cliente de por vida. Luego es otro tipo de relación con la que tenemos con los clientes. Entonces, cuando reconocemos nuestros errores, ya sea ante el cliente o ante los compañeros, y levantamos bien clara la mano y pedimos disculpas en ese momento, no perdemos poder, sino que lo ganamos. En fin, sé que estoy yendo, ya he perdido el guión, me he lanzado un poco a la buena de Dios porque el tema es amplísimo, es bellísimo, y bueno, espero que con esto que hemos hablado del poder, de como fenómeno, como las corrientes marinas, acordaros, las corrientes marinas del poder dentro de vuestro despacho, vuestras organizaciones. Y en segundo lugar, estas, digamos, reglas de sentido común, que ya habéis visto que no son cirugía cerebral, no, es puro sentido común, pero que muchas veces no somos conscientes y no las cumplimos, y por lo tanto, pues yo creo que con eso hoy me doy por satisfecho. El próximo día vamos a hablar
de otras cosas, vamos a hablar del poder personal y vamos a hablar, igual que hoy hemos hablado de cómo ganarlo, vamos a hablar de cuáles son los enemigos del poder, qué es dónde perdemos poder. Y ya veréis que aunque lo hablemos desde el prisma profesional, ya veréis que lo aplicáis fácilmente a cualquier ámbito en el que estéis. Así que, sin más, voy a dar, había prometido que iba a dejar 15 minutos al final para que formuléis preguntas y bueno, con mucho gusto contestaré lo que pueda. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar esta tarde con nosotros y sobre todo por compartir tu cercanía y tu experiencia. Pilar, ¿querías hacer alguna pregunta concreta al ponente? Yo solamente decir, Juan Manuel, te he escuchado atentamente. Creo que al final este tipo de lecciones como la que nos has dado hoy son mucho más útiles que muchas clases magistrales que nos dan en la universidad, sin desmerecer la universidad, pero bueno, al final esta parte práctica pues no la solemos tener. Yo creo que mis compañeros coincidirán en eso. Así que yo, por supuesto, estaré aquí el miércoles para volver a escucharte. Y nada, dar las gracias a todos los asistentes. Alberto, te encargas tú ahora de todas las preguntas que haya. Y lo dicho, que muchísimas gracias, Juan Manuel, y que nos vemos el miércoles. Gracias a ti, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Juan Manuel, pues voy a hacerte algunas preguntas que nos han trasladado los asistentes. La primera de ellas, bueno, teniendo en cuenta pues que es de todos conocido que muchas veces el poder corrompe y como dicen, el poder absoluto corrompe absolutamente, pues nos gustaría conocer tu criterio sobre la visión actual acerca de la corrupción y sobre las posibles estrategias para poder prevenirla en la actuación profesional. Ojalá lo supiera, Alberto. Ojalá supiera cómo se prevé. Se ha escrito muchísimo sobre la corrupción del poder, pero muchísimo, desde el ámbito psicológico, sociológico. Es muy interesante. Yo voy a compartir con vosotros tal como lo veo. Tal como lo veo. Yo creo, hemos dicho que el poder es neutral, que el poder es neutral. ¿Cuándo corrompe el poder? El poder nos corrompe cuando no hay una correlación entre la sensación de poder personal y las oportunidades que nos da el poder de fuera. Es decir, si yo tengo, imaginaros, 1 millón de euros en mi casa y tengo que dejar la casa temporalmente a alguien, yo prefiero dársela a Bill Gates, que yo sé que no tiene ninguna necesidad de ni 1 millón de euros, ¿me entiendes? Y sé que no me va a robar, pero como se lo dé a alguien necesitado, pues entonces ahí sí que va a haber, sí que puede haber, sí que hay una tentación grande. Es decir, la tentación de la corrupción depende de de lo seguro que tú te sientas por dentro. Si tú le das medios y oportunidades, y el poder de fuera, el poder externo te los da muy frecuentemente, y tú por dentro no tienes unos valores, no tienes una ética, no tienes, no sé, una seguridad en ti mismo. O sea, si tú te cogen, si te nombran para un cargo, por poner un ejemplo, y tú tienes por, yo qué sé, por herencia, por educación, por genética, por lo que tú quieres, tú tienes el convencimiento consciente o inconsciente de que es esta oportunidad o ninguna, entonces te vas a corromper. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir la corrupción? Bueno, pues elegir personas que tengan una sólida seguridad interior. Cuanto más seguro estés de ti mismo, menos corruptible serás. Es un poco, para mí, fijaros, chicos, es como para mí el poder es un poco como el mal de altura. O sea, el poder, cuando es muy fuerte, produce unos efectos psicológicos, confunde la mente. ¿Por qué? El poder absoluto nos vuelve más desinhibidos, nos da una sensación de autoestima, pero confunde, repito, la mente. Es decir, nos da una falsa ilusión de
de control, nos hace creer que nuestra visión es infalible. Es decir, todos conocemos ese tipo de personas. Entonces, si en ese momento tú no te sujetas a una sensación interna de seguridad, pues entonces te va a llevar, la tentación va a ser demasiado grande para ti. O sea, el poder tienta más a unos para otros. Y ese es el problema, Alberto, y todo, ese es el problema por el cual cuesta tanto poner remedio a la corrupción, porque se achaca y se piensa que el problema es la gente. No, no, la gente y el propio poder que confunde la mente. Nos vuelve, repito, nos da una sensación de control y de que todos nuestros chistes son graciosísimos y que todas nuestras visiones del futuro se van a cumplir absolutamente, que claro, perdemos un poco la razón. Entonces, no sé si habré contestado, pero así lo veo. Genial, Juan Manuel. Hemos hablado antes sobre mostrarnos centrales, neutrales respecto a determinados asuntos, básicamente mostrarnos que no estamos a favor de nadie. Bueno, básicamente, como has dicho tú antes, solamente hay que mostrarse a favor de uno mismo para mostrar ser un gran profesional, no solamente un gran abogado. Si el momento nos exige, por ejemplo, que realicemos pues una crítica, pensemos, por ejemplo, que queremos hacer una crítica política o una crítica respecto a una reforma legislativa que se haya producido, ¿cuál es la forma más adecuada que tú consideras más adecuada para mostrar, para demostrar que, pues, para mostrar nuestra opinión, para expresarnos libremente sin parecer débiles o sin que podamos perder esas cuotas de poder? Bueno, una pregunta muy interesante. Vamos, hombre, hay que ver, para mí hay dos factores importantes. Primero, el lenguaje. Muchas veces no sabemos decir las cosas si no las decimos de una forma terminante y muchas veces agresiva. Es decir, la utilización de una comunicación no violenta en nuestra profesión es fundamental. Hay gente que no sabe, compañeros que no saben decir no al cliente y por lo tanto se vuelven muy complacientes. O sea, el problema ya hablaremos el próximo día, si alguno quiere, sobre el miedo al conflicto, que es uno de los grandes lastres que tenemos cuando tenemos miedo al conflicto y la crítica implica potencialmente un conflicto, pues o nos volvemos agresivos directamente o evitamos el conflicto y nos volvemos complacientes, le decimos al cliente a todos sí, nos volvemos tímidos, nos volvemos manipuladores. Entonces, hay el hacer un trabajo con el miedo al conflicto a mí me parece básico. Yo diría que de las 3 o 4 cosas en las que trabajo con todos mis clientes, que es el miedo al conflicto. Y en segundo lugar, yo diría que cuando presentes una crítica, despersonalízalo. Hay una diferencia tremenda a la hora de formular una crítica según tú sientas en tu alma por dentro que estás criticando, que te estoy criticando yo a ti, Alberto, en vez de criticando lo que has dicho o criticando tu contrato. Criticando quiere decir dando mi opinión distinta sobre el contrato. Yo no tengo ningún problema en ir al fin del mundo discutiendo un contrato. No me preocupan las cláusulas de jurisdicción ni ningún tipo de cláusula. Ahora, me preocupa mucho discutir contigo. Entonces, despersonalizar la crítica es crucial, es crucial. Pero luego, repito, hay también un aspecto de comunicación que me parece interesantísimo, apasionante. Yo llevo muchos años recopilando expresiones felices, ¿me entiendes?, para parecer, para no resultar hiriente, agresivo, para resultar más persuasivo. Es decir, yo puedo decir, oye, el mejor equipo del mundo es el Real Madrid, o puedo decir, soy de los que opinan que el Real Madrid es un... En el primer caso, aunque tú seas del Real Madrid, te vas a resistir y va a producir una gran resistencia. Si yo digo simplemente soy de los que piensan, ¿me entiendes? Como igual que digo soy de los que le gusta llevar capa en invierno, pues
despersonalizar es todo un arte. Claro, en este sentido, por ejemplo, un caso concreto que nos está comentando un compañero, el gobierno estaba planteándose eliminar pues las deducciones por tributación conjunta en bueno, pues eso, gente que se ha casado en gananciales y todo este tema. A la hora de comunicar críticas que se han producido respecto de esta idea que ha tenido el gobierno, ¿qué sería lo más oportuno? ¿Referirse al gobierno como el legislador, como el Parlamento, las Cortes han planteado planean hacer esta reforma? ¿Cómo mostrarse neutrales a la vez que expresar una crítica constructiva sobre un plan, una acción, una reforma? Fíjate, yo sigo una regla que me enseñó mi padre y es, en esos casos, es no levantes la voz, mejora el argumento. Entonces, ¿cómo mejoras tu argumento? Bueno, pues le tienes que poner fácil a aquel de quien depende esta medida el darte, no darte la razón, pero ponérselo fácil para que él se salga, digamos, con la tuya. ¿Y cómo se lo pones fácil? Bueno, pues le tienes que decir ventajas de suprimirlo o de conceder, en fin, de ventajas, inconvenientes, antecedentes. Te tienes que poner un poco en la piel de él y decirle tú, si yo fuese legislador, me daría miedo que esto crease un precedente que no sé qué, no sé cuántos, o que tal. O sea, pónselo fácil que te dé la razón. En vez de combátelo, si tú combates directamente y eres agresivo o muy crítico y levantas la voz, vas a producir resistencia y vas a hacer más difícil. Es un poco lo que nos pasa en nuestras vidas particulares, que a lo mejor le dices tú, no sé si ver la tele ahora o no ver la tele, y te dicen, oye, no sé por qué estás viendo la tele. Y en ese momento dices tú, ya no me puedo levantar del televisor, o sea, ya imposible. O sea, sé inteligente, cuida la voz, despersonaliza, mejora tu argumento, pónselo fácil. La pregunta que te tienes que hacer desde el punto de vista de la persuasión es ¿cómo le pongo la fácil a este señor rectificar? ¿Cómo le doy argumentos? ¿Cómo le doy motivos? Hombre, sé que luego en los casos concretos, pues a veces no es fácil, ¿entiendes? A veces no es fácil, pero es que nuestra profesión va de eso. Nosotros somos médicos sociales, nosotros curamos los conflictos de la sociedad y a veces no son fáciles. Respecto a saber rendirse, frente a abogados que estamos muy acostumbrados a pleitear, ¿qué consejos puedes darnos para que rendirse no suponga una derrota en sí mismo? Y sobre todo, ¿cómo comunicar que se ha perdido a un cliente de una forma que no suponga que nos minusvalore como abogado Claro. el cliente, que suele ser lo más difícil? Es una pregunta preciosa que nos la hemos encontrado todos 58.000 veces. Rendirse. Bueno, yo lo primero, es decir, esto tiene que ver con el juego interno del abogado. El juego interno es lo que yo pienso y siento. Si yo quiero que eso no me cueste, tengo que pensar de otra forma. ¿Y cómo piensas de otra forma con rendirse? Porque rendirse tiene una connotación negativa. Es como que no has sido suficiente, no has tenido fuerza suficiente. Yo me digo a mí mismo, ya he tenido suficiente. Es decir, ya he tenido suficiente. Esa es la expresión que yo utilizo conmigo y me deja muy tranquilo. Cuando yo voy a un restaurante y me ponen un plato enorme y no puedo acabarlo, yo no me rindo. Yo estoy, ya le digo al camarero, lléveselo que ya he tenido suficiente. Y entonces, lo digo porque es que el cliente nos va a valorar en función de cómo nos siente. Si yo voy y se lo digo con culpa, pues entonces lo va a notar y se va a sentir mal. Ahora, si tú le dices con toda naturalidad, ya hemos tenido suficiente con él, no es sensato seguir, pero primero, repito, te lo tienes que creer tú. Tienes que salir y va a pensar que no soy competente. Y en segundo lugar, con lo de que se ha perdido, yo lo que digo a mis clientes es el recurso no ha funcionado. Que es distinto de
hemos perdido el asunto, que quiere decir que he perdido yo el asunto, que quiere decir que yo soy un mal abogado. Es decir, yo cuando voy con el coche y el coche se para, digo, el coche se ha parado. No digo, me he parado, lo siento. No, el coche no ha funcionado. Cuando despersonalizas y dices simplemente que... Es decir, nosotros hay una conferencia que si un día me dejáis, dais espacio, me encantaría dar aquí, en este colectivo, que es ¿por qué los abogados somos infelices? Que tiene un título muy, muy, muy bestia, pero que te prometo que refleja, hay una parte tóxica en nuestro trabajo. Hay una vulnerabilidad de base, porque los asuntos dependen de 50.000 cosas que no dependen de nosotros y sin embargo nosotros nos sentimos responsables. Una de ellas es esa. Entonces, dite a ti mismo simplemente, el recurso no funciona. Y se lo dices así al cliente. Oye, hemos presentado un recurso de apelación y no funciona. Nada. Si no te cargas con la culpa. Dime. Convertir acciones que aparentemente puedan ser negativas, convertirlas en positivas, en el sentido de, oye, pues el recurso no ha funcionado, pero tenemos estas opciones, podemos plantear una apelación. Sin duda, tenemos que ser muy creativos. Y ahí sí, eso sí que es una habilidad que se desarrolla. Todos conocemos abogados que van que van sota, caballo y rey, y hay otros que son mucho más creativas, claro que sí. Es decir, esto pasa lo mismo, sobre todo, fíjate, con las negociaciones. No es lo mismo empezar una negociación con miedo y dudando que vamos a llegar y que no nos van a dar lo que queremos, que con la idea que la puedes asumir y la puedes interiorizar, de yo siempre encuentro un terreno común con la otra parte. Siempre yo podré dar, y en los asuntos legales puedo dar muchas vueltas y revueltas, pero al final siempre encuentro solucionar los temas. Y los casos prácticos o los casos cuando te los tienes que estudiar, decirte a ti mismo, simplemente a mí los casos jurídicos me producen una inmensa curiosidad. Entonces, si conectas con esa curiosidad, te prometo que vas a seguir a ser como las termitas, vas a llegar hasta el final. O sea, estamos hablando siempre del juego interno, de lo que yo pienso y digo para que las cosas no me afecten. Como tú dices, me llenen de culpa, me llenen de vergüenza, me hagan inseguro. Es que si no nos desgastamos mucho, Alberto. Nos desgastamos muchísimo y al final la profesión pasa a ser una cosa difícil de llevar para algunos. Sin duda. Para muchos abogados que nos están escuchando, que evidentemente están atorados porque están con una carga de trabajo tremenda o bueno, incluso personas que estén con unas prácticas que se les está exigiendo más de lo debido. Si no llegamos a las cosas por falta de tiempo y se nos ve, pues eso, estresados en el sentido de que estamos exteriorizando pues una tensión, incluso a veces una ansiedad que, bueno, pues que se nos es provocada por el entorno, por la carga de trabajo, pensemos. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Mínimo que no se nos note que físicamente tenemos que aparentar firmeza en todo momento. No. Vamos, yo sería en ese sentido, te iba a decir, compasivo con uno mismo, ¿me entiendes? Hay veces que realmente nos encargan 3 cosas al mismo tiempo y no son fáciles de llevar y no hay una varita mágica. Ahora, sí te digo que tú piensa, imagínate que tú tienes un problema físico importante, digamos, de corazón y te encuentras con que el cirujano está ansioso. Te produce un gran rechazo, una gran duda. ¿Me entiendes? Yo he visto y he sido cliente, he contratado cuando estaba en la empresa grande, he contratado los mejores despachos de este país y en muchos casos yo recuerdo que es que digo yo, este señor no está trabajando para mí, le estoy cuidando yo. Me encargo de no llamarle para no preocuparle, de no decirle, de no cargarle, de no sé qué, no sé cuánto. O sea, la ansiedad produce mucho rechazo, efectivamente, en nuestro cliente. ¿Cuál es la regla de oro del S? Pues te tienes que cuidar. Y te tienes que cuidar íntegramente. Te tienes que cuidar físicamente, mentalmente y emocionalmente.
no vas a ser feliz, fíjate lo que te digo, no vas a ser feliz cuando seas un gran abogado. No vas a ser feliz cuando vas a ser un gran abogado si ahora eres feliz. ¿Me entiendes? Si tienes una vida sana, si tú transmites seguridad, si tú transmites... Y en algunos momentos, y bueno, y luego pues tendrás que saber decir no. Y tendrás que saber bajar a tierra al cliente para que no te genere unas expectativas excesivas. Tienes que acostumbrarte a pararle pronto, en el mejor de los sentidos. Si crean unas expectativas muy grandes, ahí sabes que luego te vas a ver muy apretado, porque luego la realidad no es tan fantástica. Y para eso tienes que estar dispuesto a perder el cliente. Cuando estás dispuesto a perder el cliente, lo más probable es que lo ganes. Pero cuando por no perderlo le prometes el oro y el moro, lo más probable es que a medio plazo luego lo pierdas. O sea, tienes que estar dispuesto a perder. A perder. No solo a ganar, sino también a perder. Sí, vamos, eso te lo dice el Zen. El Zen japonés te dice, haz las cosas sin esperanza. ¿eh? Y Valerio Rivera, el seleccionador nacional de balonmano, la víspera recuerdo aquella, en el 2010, la víspera del Campeonato del Mundo de balonmano, decía, si tú necesitas ganar el partido, las posibilidades de perder son mayores. Es decir, tiene que haber un cierto espíritu olímpico para que te vaya bien, para que te sientas bien y se cree un círculo virtuoso. La ansiedad es un círculo vicioso. Produce mucho rechazo, mucho Vamos miedo. con la última pregunta. ¿Qué elementos crees que pueden ayudarnos a desarrollar poder, aumentar nuestro estatus? ¿Debemos identificarnos con la cultura de la organización? O sea, en principio, ¿qué factores crees que son fundamentales para aumentar o lo que determina nuestra cuota de poder? Pues yo te diría, yo si fuese un joven abogado ahora, ¿por dónde empezaría? ¿Por dónde empezaría? Y reconozco que hay ambientes de trabajo realmente complicados. Yo empezaría por la persuasión, aprendería un poco de persuasión. La persuasión no solo te protege de la persuasión de los demás, sino que además te da mucha confianza. Es como jugar a las cartas sabiendo las cartas del contrario. Yo dominaría. Y a ese respecto, si alguno, vamos, lo ofrezco aquí con toda sencillez, si alguno quiere explorar un poquitito el tema de la persuasión, que ya lo hemos visto aquí en AJA, en la página web mía, www.juanmanuelruigomez.com, ahí tenéis una masterclass gratuita y desbroza un poco los principios de la persuasión. Para nosotros los abogados, ser persuasivos es cuestión de vida o muerte, como quien dice. Y luego en el podcast, en el juego interno del abogado, también hablo de la persuasión. Es decir, chicos, los chicos jóvenes que estáis ahora empezando y que estáis abriendo en la profesión, necesitáis desarrollaros por dentro como personas. Como personas necesitáis orientación, necesitáis cultivaros, cultivar vuestra personalidad para tener más poder personal. Hablaremos de eso el próximo día. Pero haceros un poco la idea. Os pido, antes de que acabemos, simplemente que esta semana seáis un poco conscientes del poder, que os fijéis en esas corrientes de poder en las organizaciones donde estéis, que os penséis en mi relación de pareja o en mi relación con mis amigos o en mi relación de otro tipo, quiénes tienen poderes, quién no tiene poder, dónde se me escapa, empezar a ser un poco sensibles. Y el próximo día os prometo que hablaremos de cómo enriqueceros vosotros personalmente. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta primera sesión. Recordaros a todos los asistentes que, hemos hecho un pequeño ciclo de 2 sesiones que nos va a impartir Juan Manuel. Hoy habéis disfrutado de la primera y os hemos dejado en el chat el enlace para poder inscribiros a la segunda sesión. Por otro lado, para que lo veáis, básicamente voy a compartiros pantalla directamente a través del enlace que os hemos dejado en el chat.
os llevará a una página donde os inscribís y os llegará el enlace de la sesión de la semana que viene. De todos modos, para cualquier cosa, tenéis a vuestra disposición el correo de la Agrupación de Jóvenes Abogados, aja@icam.madrid. Y por mi parte, Juan Manuel, muchísimas gracias por tu claridad, por tu cercanía, sobre todo los jóvenes abogados que estamos en un momento pues complejo, ha tocado un año muy difícil, sobre todo a aquellos que han iniciado su carrera profesional, que recordaros también a todos los que nos estáis escribiendo que también desde AJA intentamos ayudaros ofreciéndoos una orientación laboral y podéis escribirnos con total confianza. Oye, Alberto, y también cuentan conmigo, ¿entiendes? Te quiero decir, mi correo electrónico lo puedes dar si quieres, es jm@ruigomez.com, y yo os prometo que si me escribís o me sugerís temas para el próximo día, yo os prometo contestar, ¿eh? Realmente estamos, AJA y yo como parte de AJA en este momento, estamos muy, muy, muy por vosotros. Os hemos dejado también el correo electrónico de Juan Manuel en el chat para que le podáis echar un vistazo y escribirlo sobre todo con total confianza, que es lo que nosotros buscamos, buscar un ambiente lo más cercano posible para conectar con vosotros, que realmente sois los protagonistas. Así que muchísimas gracias por todo. Juan Manuel, te cedo la última palabra para que despidas esta sesión. Nada, muchas gracias a vosotros. Este es el primer capítulo, viene el segundo. Esta semana, por favor, reflexionar un poquitito sobre poder, fijaros, simplemente para ser un poco más conscientes, y el próximo día ahondaremos en herramientas para vosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.